Senado argentino aprobó este miércoles la ley que legaliza el aborto. La norma fue aprobada con 38 votos a favor y 29 en contra, y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La ley establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal solo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante. Frente al Congreso, una multitud de activistas a favor del aborto que se identifican con el color verde festejaron la ley aprobada. Del otro lado de un vallado, los manifestantes que se oponen al aborto contemplaban desolados la pantalla a través de la cual siguieron la histórica sesión. Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa, entre los que no castigan el aborto en la región. La legalización del aborto es una conquista del movimiento de mujeres tras varios intentos fallidos en las últimas décadas. Los fracasos eran atribuidos a la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre la dirigencia política. Es por ello que la aprobación de la ley significa un duro revés para el Papa Francisco, quien horas antes de empezar el debate dedicó un mensaje a sus compatriotas por Twitter. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño, viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Quiero iniciar este tema antes del análisis con una reflexión. Y yo sé que hay personas que nos están viendo que no están de acuerdo con el aborto y sé que hay personas que nos están viendo que también están de acuerdo con el mismo. Pero yo le pregunto a aquellas personas que están de acuerdo con el aborto, ¿qué hubiese pasado si esa decisión la hubiesen tomado con usted? Simple y sencillamente no estaría en este mundo. Con esa reflexión, permítame iniciar uno de los temas más polémicos que pueden haber en el mundo, Ligia Toledo, como es el tema del aborto. Se aprobó en Argentina, parece lejano, pero el impacto que va a tener en la región latinoamericana es indudable que se va a hacer sentir. En Latinoamérica ya hay países en donde es legal este tema del aborto, tal como tú mencionabas, Julio, es un tema del que hay mucho de qué hablar, hay distintas posturas, hablábamos fuera de cámaras, claro. Hay personas, por ejemplo, que pueden decir, yo estoy a favor, pero si fue por una violación. Otras personas que dicen, no, definitivamente yo no estoy a favor, pero también hay que tomar en cuenta ese impacto que tendrá en la región y también muchas veces el impacto que se tenía anteriormente cuando las mujeres ponían en riesgo su vida al hacerlo de forma clandestina. Así que hay distintos temas en la mesa para que cada quien vaya tomando su postura. La polémica se desata y fíjate que Argentina es un país ultraconservador en los temas religiosos. Ha aprobado el aborto. En el 2018 trató de hacerlo y falló. Hoy se logró. España, otro país ultraconservador, en este caso religioso, particularmente católico, lo aprobó. Italia lo mismo. Y parece ser una tendencia que se va moviendo. Con estas primeras reflexiones, quisiera que me permitieras dar unos datos para hacer un poco más de contexto. Así es, Julio, pero también hay que hablar sobre otro tema importante que ya habías mencionado, porque la legalización ha sido contemplada hasta 8 veces en Argentina por parte de los legisladores hasta que hoy se convirtió en una realidad. Y otro dato importante que mencionábamos, que se dan abortos, obviamente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ellos mencionaron que solamente en el 2005 se realizaron de 350.000 a 500.000 abortos clandestinos, solamente en un año. Igual se siguen realizando o no aprobado. Exacto. Y eso pasa en Guatemala. Y vamos a ver los siguientes datos, por favor, para que usted pueda acompañarnos en este análisis tan polémico. El aborto se ha constituido en los últimos años en uno de los temas más tratados, Ligia, a nivel mundial. Pero a la vez, ya lo hemos dicho y lo reiteramos, es uno de los temas más polémicos. Pues así como tiene muchos detractores, otros piensan que el aborto debe ser un derecho y que debe de legalizarse. Y eso es lo que pasó en Argentina ayer. Argentina se constituye en uno de los pocos países que actualmente en Latinoamérica han legalizado el aborto. Acompaña a Uruguay, a Cuba,
a la Ciudad de México, al estado de Oaxaca, también en México, a las Antillas y a la Guyana Francesa, es decir, Surinam. Según lo acordado tanto por los diputados como por los senadores argentinos, se permitirá que una mujer practique el aborto hasta las 14 semanas de gestación, es decir, 3 meses y medio. Debemos recordar que en el caso guatemalteco, tanto el Código Penal guatemalteco tipifica el aborto como un homicidio simple y además la Constitución garantiza en su preámbulo, en el artículo 2 y en el artículo 3, la vida desde el momento de su concepción. Hay una sanción entonces al momento de realizar esta acción, y también me llamaba mucho la atención algo, Julio, que tú mencionabas, y dime. Es que indicabas que Argentina es un país bastante conservador, pero si analizamos entonces las votaciones, fueron 38 votos a favor, 29 en contra y una persona que se abstuvo. Entonces, allí es donde se menciona precisamente, ya indicabas, hay distintos países que son conservadores, en donde predomina la religión, distintas religiones, entonces indicaban exactamente, entonces es ahí en donde hay que poner en una balanza sobre qué sería lo mejor o no, porque también es un tema de moral, así que... Es correcto. 2 cosas quiero decirte bajo este respecto. Número 1, Argentina. Cuando vemos las imágenes, y ahí están pasando en medio de los recuadros esas imágenes, ahí las ve usted. Es que es una gran multitud, o sea, no fueron pocos, fuera de que lo aprobó el Congreso, lo que lo aprobó el Senado y lo va a aprobar el presidente también. Ahora mira esa cantidad, esa multitud. Esto nos lleva a pensar en algo. Aunque pasó lejos, te decía, esto se está volviendo una tendencia mundial y en algún determinado momento, le parezca a usted bien o mal, va a ser uno de los temas que se va a discutir en el Congreso de Guatemala. No estoy diciendo que a la inmediatez, pero es que ha pasado, y ten por seguro que estas agendas mundiales en temas tan polémicos como el aborto, pues llegarán a Guatemala también. Julio, ¿cómo podría impactar ya directamente en la región? Y también recordemos a la población cuáles son esas sanciones al momento que alguien sea descubierto que ha abortado. Es correcto. Fíjate, partamos de lo siguiente, lo que ya dije, el aborto en Guatemala no está permitido, salvo uno, el aborto terapéutico. ¿Cuál es ese? Cuando la vida de la madre está en peligro por el producto de la concepción. Ahora, aborto, dice, es dar muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, es decir, desde que se concibió ese niño, lo cual es un momento pues que no se puede determinar específicamente. Quiere decir que aquí se castiga y se sanciona con cárcel, que puede llegar a los 8 años de privación de libertad. Es uno de los delitos ya mayores que está contenido precisamente de nuestro Código Penal. Pero estoy seguro, como te digo, que el debate va a venir, porque estos son movimientos que se van dando a través de los continentes, a través de los países y a través de distintas redes, porque vaya si no hay abortos aquí en Guatemala. Es ilegal, no está permitido, pero día con día funcionan muchísimas clínicas clandestinas abortando a niños guatemaltecos o fetos, como le quieran llamar. Lic, Julio, ya mencionaba que en Guatemala llegará en un punto este tema, pero para aprobarlo no es de un día a otro, se tienen que hacer reformas y demás. Claro que sí. Cuando llegue el momento de que este tema inevitablemente se trate aquí en nuestro país, la única manera para que esto pueda ser una realidad es convocar primero un referéndum para hablar de la reforma constitucional, sí o no. En caso de que gane el sí, si viene propuesto dentro de esas reformas constitucionales el tema de cambiar esa situación del derecho a la vida, no, pero sí de permitir el aborto, tendrá que ser aprobado ahí. Una vez que eso sea aprobado en la Constitución, podría ser ya modificado en una ley menor como es el Código Penal, fácilmente por el Congreso de la República, con mayoría, en este caso calificada, que para el caso guatemalteco son 107 votos. Así es, Julio, pero también tenemos otros datos de interés para la población en relación a este tema, pero en Guatemala. Claro que sí. Vamos entonces a nuestro caso, y ahí los tiene usted en pantalla. Muchas gracias. En Guatemala, en el tema del aborto, existe una doble moral, y hay que decirlo claramente, Ligia. Pues la mayor parte de la población, si tú le preguntas, se opone claramente a esta práctica, pero existen, como ya lo dijimos, muchas clínicas que de manera clandestina son frecuentadas y altamente visitadas. Para algunas personas, la legalización del aborto es necesaria, pues según estas teorías constituye una decisión personal de la mujer, donde el Estado no debe involucrarse y debe privilegiarse el punto de vista de la salud pública, mientras que
por el otro lado, para los detractores del aborto, el aborto constituye no solo un grave dilema moral, y tú lo mencionabas bien, Ligia, sino también un delito desde el momento mismo de la concepción. Para el caso guatemalteco, el dilema del aborto fuera del ámbito moral tiene actualmente candados legales muy fuertes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código Penal. Quiere decir que cuando se llegue a hablar del aborto aquí en nuestro país, no va a ser fácil para todas aquellas personas que apoyan el tema del aborto. Yo particularmente, te lo digo claramente, así como estoy de acuerdo, fíjate cómo es esto, con la pena de muerte para aquellos delincuentes que han secuestrado, que han violado, que han matado, que han extorsionado y le han hecho un grave daño a la sociedad. Sí soy un defensor de lo que es no al aborto, porque creo que en este caso pues es, claro, una decisión personal, dicen unos, pero es que el producto de la concepción, llámale feto, llámale bebé, llámale como se quiera, no tiene la culpa de las decisiones personales que ha tomado la persona adulta. Así es, Julio, yo comparto exactamente tu punto de vista, sin embargo, nosotros acá le estamos brindando a nuestros televidentes distintas aristas, así que cada quien tiene su postura en relación a este tema. Aclaramos directamente también que no es que se esté hablando ya en Guatemala, estamos diciendo que en un futuro, pues obviamente se podría dar todo este proceso y también las implicaciones que se tienen. Mientras tanto, es importante que también las personas tengan claro que esto está tipificado en el Código Penal. Puede haber una sanción y también la realidad que hay clínicas clandestinas que se están encargando de realizar este tipo de acciones, pero también es muy importante invertir y hablar con los pequeños y demás sobre este tema también para la prevención. Excelente conclusión, Ligia. ¿Te parece si vamos a una pausa comercial? Sí. Claro que sí. Entonces, este es el momento. Se lo digo siempre durante el 2020 y esta vez no fallaré. Vaya a tomar su café, su té, tomar agua, lo que sea, pero no cambie y regrese a su sillón, a su cama, a su sala, porque nosotros somos a la medida.